la situación en Siria y a nivel mundial. Quería un poco preguntar dos cosas a Óscar Vidarte. Lo primero, en verdad, parece ser muy claro que el clima, no sé en el caso de Siria, pero en fin, en todos los otros países europeos o occidentales, la población no desearía que se produzca nada porque puede temer precisamente que lo limitado se vuelva ilimitado, ¿no es cierto? Y porque además hay pues problemas internos, el costo de vida, en fin, las limitaciones económicas, etc. Eso en un primer aspecto. Y lo segundo es en realidad ¿por qué, por ejemplo, ya sabemos que las Naciones Unidas es cada día pues una cosa más pequeña, pero ¿por qué no se esperó a la resolución o a los resultados finales de Naciones Unidas? ¿Qué otros mecanismos podrían haber acudido para no llegar a esta situación de amenaza de guerra inminente? Bueno, en primer lugar habría que señalar que, por ejemplo, hay datos de la opinión pública norteamericana en torno a si están de acuerdo con una invasión en Siria o una intervención. Bueno, un 9% está de acuerdo. Y cuando se ponía la excusa de las armas químicas, esta subía a 25%, lo cual todavía es muy débil, si tenemos en cuenta la importancia de la opinión pública para una acción internacional que implica grandes costos. Y como tú bien has dicho, pues que no se sabe pues cuál es el punto final de esta intervención. Recordemos unos casos anteriores, como el caso libio, en donde la intervención pues duró varios meses de ayuda a los rebeldes. Eso por un lado. Por otro lado, había que ver las causas de esta un poco percepción negativa de una intervención. Pues hay seguramente razones económicas. La crisis económica pues nos hacen pensar en los costos que esto puede significar. Yo me imagino que el ciudadano a pie norteamericano debe estar pensando, ¿qué hago metiéndome en Siria, ¿no? ¿Qué hacemos mandando plata de nuestros impuestos pues a Siria y nuestros hombres a pelear en un país lejano con el cual además, como bien lo señaló Ariel, ya no dependemos tanto en tema de petróleo? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo allá, no? Los intereses geopolíticos. Y en la medida en que ya no soy un cowboy como antes. Seguramente los intereses geopolíticos, pero esos intereses geopolíticos no son no se encuentran en el debate de la población, de la opinión pública, ¿no? Y más aún cuando el propio presidente Obama ha tratado de demostrar algún tipo de política multilateral, más basada en el diálogo, etcétera. Entonces tenemos eso, pero también hay otros elementos, como por ejemplo el recuerdo de Irak y Afganistán, ¿no? Acordémonos que hace 5 o 6 años Estados Unidos llegó a gastar en porcentaje, ¿no? En promedio, más que lo que gastó en el peor año de la Segunda Guerra Mundial. Y eso obviamente también se puede estar relacionado con la crisis económica. Definitivamente, un alto déficit, los déficits fiscales están relacionados también con la crisis. Bueno, el ciudadano a pie pues tiene miedo de eso, más aún con los resultados. Y uno puede ver Irak en la actualidad. La situación de Irak hoy está regresando a la situación de hace 6, 7 años de mucho conflicto, muchos atentados, muchas muertes. No ven necesariamente una intervención como lo más positivo, ¿no? Hay que acordarnos también el caso libio, donde la intervención pues favoreció la caída de Gaddafi, pero parece que las fuerzas islamistas radicales se reforzaron. No nos olvidemos de la toma del consulado americano en Benghazi. Entonces, de alguna manera, pues habría muchas razones para pensar por qué no existe dentro de la opinión pública y tampoco en Obama mucho interés de realizar esta acción. Sin embargo, pues el presidente Obama expresa de sus palabras y en ese sentido, pues entendemos que algo va a tener que hacer. Hay un tema interesante ahí porque me parece que en la percepción pública, sobre todo mundial, parecía que la intervención o el debate si realmente es una intervención o no, si es un ataque quirúrgico, iba a ser mucho más fuerte, iba a ser mucho más Claro, cuando él hablaba de la línea roja y los gases químicos, uno entendía, bueno, Estados Unidos se viene con todo en Siria. Pero me parece que en esos últimos días hemos visto cómo ese discurso ha ido menguando. Hemos visto los resultados en el Parlamento británico, hemos visto también el discurso del presidente Obama el día de ayer. Entonces uno siente que esto sería menguando, se le ha dado algún tipo de espacio a lo que van a decir los inspectores de la ONU. La verdad es que yo quiero saber, me gustaría saber, pues prever cómo va a terminar esto. Eso con respecto a la opinión pública, un poco esta supuesta obligatoriedad de Estados Unidos. Yo creo que en condiciones normales y con un presidente republicano sería mucho más factible pensar en una intervención mucho más dura. Pero en las condiciones que he resaltado es más complicado. Ahora, con respecto a la ONU, seguramente... Es decir, con respecto a que puede, como consecuencia de esto, descubrirse pues que no existe hoy día un organismo mundial que ayude, colabore a realizar o hacer prevalecer la paz
en cada situación de emergencia. Bueno, ese segundo aspecto es importante porque en los últimos años, y el mismo Ban Ki-moon lo reconoció, se habla de crisis de la ONU, ¿no? ¿Cuál es el verdadero alcance de la ONU para felizmente solucionar sus objetivos principales, que es la paz y seguridad del mundo? Y esto nos lleva obviamente al debate en torno al Consejo de Seguridad, en torno a la existencia de miembros permanentes, en torno al derecho de veto, ¿no? Que básicamente impide el consenso y este consenso impide una acción, digamos, bajo la legalidad internacional. Sin embargo, nuevamente en los últimos también décadas el desarrollo de los derechos humanos ha llevado que también se piense que a pesar de que no hay algún consenso en la ONU, pues los derechos humanos pues podrían de alguna manera llevar a una intervención, a legitimar una intervención, como puede ser el caso vietnamita en Camboya, como puede ser el caso de Kosovo a finales de los 90. Va a ser que ese sería el escenario que legitimaría la acción de los Estados Unidos. El problema nuevamente que veníamos conversando son los intereses que puede haber detrás, y que obviamente no es una acción totalmente humanitaria, existen intereses atrás de por medio, ¿no? Lamentablemente la institucionalidad internacional no cuenta con muchos mecanismos en este momento para brindar algún tipo de legalidad a una intervención frente a una catástrofe humanitaria que ya existía antes del uso de armas químicas, así que se comprueba, con 100.000 muertos. Solamente un detalle final que me parece interesante a partir de lo que decía el Segar hace unos minutos, y es que es tan compleja la situación en la región, tan compleja, que curiosamente al comienzo de la crisis siria, Israel se mostró muy renuente a apoyar algún cambio en Siria, lo cual pues es mucho más complejo, porque bueno, no es que Siria era básicamente rival no es que Israel era rival de Siria luego de la guerra del 73 y de la indefinición de los Altos del Golán, y porque ellos pretenderían que el gobierno de la Estad se quede, porque bueno, mejor es malo conocido que peor por conocer, ¿no? en el mundo árabe. Y obviamente esto cambia cuando Hezbollah participa y cuando comenzamos a hablar de armas químicas. Entonces, la verdad es que la complejidad de la región es mucho más difícil. Muy bien. Hacemos una pausa y entramos ya de plano a decir cómo imaginan la guerra limitada. ¿Cómo? Las 11 de la noche, la ciudad descansa y en las pantallas de tu televisor te espera. Bienvenidos. José María, el Chema Salcedo. ¿De qué trata este programa? Entrevistas diferentes y un peculiar estilo que lo han convertido en la mejor opción para terminar la noche. Chema a las 11 en RPP TV, señal de futuro.